Bien, ayer llegamos de Mazatlán, todavía vienen en camino algunos hermanos ahorita de Mazatlán. Fuimos a las conferencias de misiones, fue una gran bendición para que para la próxima no se la pierda. Y estoy muy contento de poder continuar en esta mañana estudiando la Biblia como la estudiamos aquí en la iglesia, verso a verso. Y más este capítulo que vamos a ver el día de hoy, que es la continuación de la serie de Nehemías. Me encanta porque hoy vamos a entender algo muy especial. Primero, entre lo que Dios va a hablar a tu vida hoy, vamos a entender por qué enseñamos verso a verso en la iglesia. Vamos a entender que el método que usamos aquí en la iglesia, estudiar la Biblia así, no fue idea mía ni idea de otro pastor. Está escrito en la Biblia y se basa en el capítulo 8 de Nehemías que vamos a ver el día de hoy. Pero primero quiero recordarte o platicarte sobre el virus del ébola. ¿Cuántos han escuchado de este virus? Es un virus que ha cobrado muchas vidas, sobre todo en el continente de África, y ha sido realmente una epidemia muy trágica. Pero hay una buena noticia en los últimos tiempos. Una farmacéutica desarrolló el antídoto para el ébola y todo el mundo celebró eso. A unos primates, a unos changos, primero les pusieron el antídoto y luego le pusieron el virus del ébola y sobrevivieron. Pero lo curioso fue que las acciones en la bolsa de esta farmacéutica se fueron hasta los cielos. Es decir, el antídoto es muy cotizado y es algo muy valioso para esta enfermedad. Si pensamos en esta pregunta, ¿te imaginas que existiera una sustancia que al beberla te sanara completamente? ¿Te imaginas cómo el mundo la buscaría, fuera súper apreciada de poder tener algo que sanara toda tu vida? ¿Verdad que sí? Si es este caso, el virus del ébola es ahorita muy valioso y las acciones de la farmacéutica se fueron hasta los cielos. Imagínate que alguien pudiera descubrir una sustancia que al beberla fueras sanado completamente. ¿Estás de acuerdo? Pues hoy te tengo una buena noticia. Sí existe esa sustancia. Esa sustancia es la palabra de Dios. Yo te voy a explicar por qué. Pero es la sustancia milagrosa que sana tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. ¿Sabías eso? Quizás hayas escuchado que pueda sanar tu alma, pero también puede sanar tu cuerpo. La manera como la palabra de Dios sana toda tu vida es tu espíritu de manera inmediata, naces de nuevo, eres una nueva persona, hay cambio en ti, un cambio interno. Tu alma de manera progresiva, vas avanzando, vas cambiando tu manera de pensar, vas pensando de una manera más sana de acuerdo a la Biblia, y en un futuro vas a tener un cuerpo nuevo, glorificado, sano totalmente, que nunca va a enfermar. Entonces, la palabra de Dios que te lleva a la salvación en Jesús, te lleva a una sanidad completa en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. ¿Estás de acuerdo? Ahí no va a haber ébolas, no va a haber cáncer, no va a haber diabetes, no va a haber ninguna enfermedad y vas a estar sano por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Bien, hoy aprenderemos una gran verdad al respecto. Porque la Biblia dice que este poder de limpieza, de restauración en tu vida inicia con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra, dice el Salmo. Y también dice Juan 1:1 en esta versión. En el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. En tu versión dice el verbo, que es la misma traducción de la palabra. Entonces, la palabra de Dios contiene el poder restaurador para reconstruir tu vida porque es Jesús mismo. ¿Cuántos dicen amén? Es Jesús mismo que está tratando contigo, que está sanando tu corazón, restaurando. Estamos en una serie que se llama Reconstruyendo tu vida. Es decir, hemos estado aprendiendo junto con cómo el pueblo judío, por haber ofendido a Dios, su ciudad fue destruida. ¿Te acuerdas? Y hemos entendido cómo así es también en nuestras vidas. Nuestras malas decisiones y nuestros pecados han traído un daño profundo a nuestras vidas. Y aunque te arrepientes y Dios te perdona, todos sabemos aquí que el pecado destruye, que el pecado te daña, que esas malas decisiones que tomaste, esas veces que ofendiste a Dios, que viste lo que no debiste haber visto, que dijiste lo que no debiste haber dicho, que hiciste lo que no debiste haber hecho, o que pensaste lo que no debiste haber pensado,
Eso te dañó, te afectó. Y el problema es cuando una persona continúa viviendo de esa manera, cada vez está más dañado y más corrupto y enfermo y más difícil y más daño tiene en todas sus vidas, en toda su vida, y lo ves a su alrededor con sus familiares. Entonces, el pecado destruye, lo hemos visto muchas veces. Cada vez que hemos cometido una mala decisión, si te arrepientes, el Señor te perdona, pero la consecuencia y el daño es profundo. Lo puedes ver en un drogadicto, cada vez cayendo más, su vida destruida. Lo puedes ver en un alcohólico, lo puedes ver en alguien inmoral, que cada vez es más inmoral. Inició viendo pornografía y ahora terminó en prostitución y va cayendo y va cayendo y va cayendo. Lo ves en un matrimonio que al inicio fueron egoístas, se ofendieron, y cada vez va cayendo más el matrimonio hasta que se destruye y se divorcian y los hijos salen dañados, etc. El pecado destruye. ¿Cuántos están de acuerdo? Y lo que hemos estado viendo en esta serie, y el Señor ha ido hablando en nuestras vidas, es cómo tu vida puede ser restaurada, puede ser reconstruida, reedificada de todo el daño de tu vida pasada, de tus malas decisiones. Y hoy vamos a ver una enseñanza y un principio crucial en esto. El papel que juega la palabra de Dios en esa reconstrucción de tu vida. Y te vas a dar cuenta que es mucho más allá de lo que quizás habías pensado. Entonces, si estás tomando notas, el título de esta mañana, de este sermón, es Reconstruyendo tu vida, sesión 8, experimentando el poder restaurador. Una vez más, Reconstruyendo tu vida, que es nuestra serie, sesión 8, experimentando el poder restaurador. Si vienes por primera vez hoy, puedes escuchar las otras 7 sesiones, ahí están en internet, para que las escuches o las veas y puedas ir con nosotros y tu vida pueda ir cada vez avanzando, sanando, creciendo y experimentando todo lo que Dios tiene para ti. ¿Estamos de acuerdo? Porque una vida que está dañada, por más que se esfuerce, no va a poder vivir la plenitud que Dios tiene para ti. Es decir, por más que se esfuerce una persona que tiene un daño profundo por las malas decisiones que ha tomado, no va a poder vivir la plenitud de vida que Dios tiene para esa persona. Necesita ser restaurado, necesita ser reconstruido por dentro, y la palabra de Dios juega un papel súper importante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ponte a pensar en eso. Ponte a pensar en esas áreas, como hemos estado hablando en estas semanas, en esas áreas que están débiles en ti, esas áreas que han sido dañadas por tus malas decisiones. Es importante que las tengas en tu mente, porque la clave que hoy vas a entender es, si aplicas la palabra de Dios ahí, entonces vas a poder salir adelante y ser sanado en ello. Muchas veces, cuando vienen a consejería, jóvenes, adultos, matrimonios, no entienden la razón y se enfocan solamente en las reacciones. ¿Por qué mi esposo es así? ¿Por qué yo tomo esas decisiones? ¿Por qué pienso siempre de esa manera? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo dejar esto o no decir esto o controlar esto? Porque tus malas decisiones pasadas dañaron tu carácter, dañaron tu voluntad, dañaron tus sentimientos, dañaron tu alma, tu espíritu, y ahora vives así. Y es una situación tan miserable, porque son personas que no encuentran la salida, y por más que se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan, continúan cayendo en las mismas situaciones, y es bien difícil. Exactamente, porque por más que te esfuerces, si no estás sano, no vas a poder tener la plenitud que Dios tiene para ti. No vas a poder tener el matrimonio pleno que Dios tiene para ti si estás enfermo, si estás dañado, si sigues pensando como antes, o si en el pasado tomaste malas decisiones. Tan sencillo como la inmoralidad sexual. Si un joven fue inmoral de cuando estaba soltero, conoce a una muchacha, cometen también inmoralidad sexual, se dañan profundamente y se casan y quieren vivir la vida plena como si todo estuviera bien, como en las películas. No existe eso. Todos sabemos aquí que no existe. Si hay un daño, si cometiste un pecado, una mala decisión, eso dañó tu vida. Y por más que te esfuerces, no vas a poder vivir la plenitud. Necesitas ser sanado. Obviamente primero arrepentido, para que el Señor te perdone tu pecado, que es lo más importante, y de ahí empezar un proceso de restauración. Hoy vas a aprender que la palabra de Dios es clave en ese proceso.
¿Estamos de acuerdo? La única manera en que tu vida será restaurada, y apúntalo de una vez porque ese es el resumen de todo el sermón. La única manera que tu vida será restaurada será a través de una honesta inclinación, aceptación y aplicación de la palabra de Dios. De una honesta inclinación, aceptación y aplicación de la palabra de Dios. Y créame esto, tengo 21 años de cristiano y he visto pasar muchísimas personas en la iglesia. La mayoría de ellos continúan dañados toda su vida, aunque vienen a la iglesia. Y siguen con los mismos patrones de conducta, siguen con los mismos pecados, siguen con el mismo círculo vicioso y no pueden cambiar su realidad. Y están sentados ahí escuchando las enseñanzas. ¿Por qué? Porque hoy vas a ver la respuesta. Porque necesitan una honesta inclinación, aceptación y aplicación de la palabra de Dios. Si no aplicas tu corazón a lo que escuchas, si te enseñan realmente la palabra de Dios, no va a haber un cambio en ti y vas a seguir viviendo la miserable vida que viven toda la vida y no la plenitud que Dios tiene para ti. Y lo vas a reflejar primero en tu relación contigo mismo, ni tú mismo te aguantas, bueno, eso es en otra iglesia. Con tu esposa, con tu esposo, muchos problemas y conflictos y no sabes por qué hay esas actitudes entre los dos, y con tus hijos. Y muchos dicen, no, yo voy a orar y en el nombre de Jesús todo va a cambiar. No funciona así. Necesitas entender que hay un daño profundo en tu corazón, en tus actitudes, en tu manera de pensar, y la palabra de Dios es lo que va a limpiar tu camino, lo que va a restaurar y lo que va a sanar. ¿Estamos de acuerdo? Mientras más camines en la palabra de Dios, más libertad y sanidad vas a experimentar. Yo sé que ustedes, muchos de aquí, ya han estado caminando en esa libertad que te da el entender la palabra de Dios. Mientras más profundices en la palabra de Dios, más experimentarás que tu vida toma sentido y se va reconstruyendo. Me encanta ver vidas que empiezan a levantarse, que empiezan a ser restaurados, que empiezan a caminar más derechos. Y ellos están conscientes y están motivados y emocionados. ¿Por qué? Porque empezaron a aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Y créeme, es una sustancia milagrosa, de verdad. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y cuando alguien realmente la escucha y pone atención y aplica lo que dice, inmediatamente su vida empieza a levantarse. Un matrimonio viene en un problema, en desorden, a punto del divorcio. Tan sencillo como iniciar con un paso clave. Entiende lo que la Biblia dice de tu responsabilidad en el matrimonio y aplícalo. Alíñate a eso. Que la mujer se someta al esposo. Que el esposo tome responsabilidad como cabeza del hogar. Si empiezan a caminar en ese orden, inmediatamente empiezan a ver un cambio. Y empiezan a avanzar. Y empiezan a restaurar su matrimonio. La palabra de Dios. Amén. Entonces, en Nehemías 8 vamos a ver 3 requisitos para experimentar el poder restaurador de Dios. 3 requisitos para experimentar el poder restaurador de Dios que está en la palabra de Dios. ¿Estás listo para aprenderlos y apuntarlos y vivirlos? ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces por favor abran sus Biblias en Nehemías 8. Si no traes Biblia, alza tu mano y déjala levantada hasta que alguien te dé una hoja, para que vayamos juntos en los versículos de Nehemías 8. Si no traen Biblia, alcen su mano para que les den la hoja y podamos ir juntos. Y si traes Biblia, busca Nehemías 8. Es un gran capítulo que hoy va a bendecir tu vida. ¿Ya estás ahí? Nehemías 8. Bien, vamos entonces juntos a leer del versículo 1 al 7. Vamos a poner mucha atención en las palabras que están escritas en Nehemías 8 del 1 al 7. Lo leemos juntos y dice así: Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender
y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías en su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos del pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Barir, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Qué estamos viendo aquí? Si no veniste los domingos pasados, te digo rápidamente lo que está sucediendo. La ciudad de Jerusalén, en donde están aquí, había sido destruida por el imperio de Babilonia. Pero Dios permitió eso porque los judíos habían pecado contra Dios. Después de 70 años que se los llevaron cautivos, regresan a la ciudad de Jerusalén a reconstruirla. ¿De acuerdo? Primero el templo lo reconstruyen, lo hace Esdras, en el libro de Esdras lo puedes ver. Y Nehemías viene a reconstruir específicamente el muro de la ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Porque estaba derribado. En este momento el muro ya fue reconstruido y reedificado. Y veíamos el domingo pasado que ahí fue un nuevo comienzo de la ciudad, de los judíos. Y ahorita empiezan a tomar las decisiones correctas para iniciar en lo que Dios tiene para ellos. ¿Qué representa esto en tu vida? Cuando tú no conocías a Jesús, antes en tu vida pasada cometiste muchos pecados. ¿Estamos de acuerdo? Nadie aquí puede decir que no, ¿verdad? Esos pecados destruyeron tu vida, destruyeron tus muros, destruyeron tu templo, destruyeron tu ciudad, toda tu vida. Entonces te arrepentiste porque escuchaste que Jesucristo te podía perdonar y te podía restaurar y te podía dar para que tú heredaras el cielo. Tú aceptaste esa palabra, te entregaste a Jesús, te arrepentiste de tus pecados y entonces tu vida empezó a ser restaurada. ¿De acuerdo? Bien, el proceso que sigue a partir de ese momento es lo que vamos a ver ahorita en Nehemías 8. Cómo el que entendiste que Jesús es tu Señor y te perdonó tus pecados, cómo puedes empezar a caminar en una restauración real, efectiva y genuina en tu vida, para que puedas experimentar toda la bendición que Dios tiene para ti, la plenitud de vida que tiene para ti, en tus relaciones contigo mismo y en la eternidad. Y tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, si te fijas aquí, el pueblo, una vez que ya se reconstruyó el muro, le pidió a Esdras, uno de los líderes, algo muy especial. Mira ahí en el versículo 8. Dice que se juntaron, en el versículo 1, el versículo 1. Se juntaron todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta. ¿Y qué dijeron a Esdras? Que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. La palabra de Dios. Y mira en el versículo 3 al final. Dice que el pueblo estaba ¿cómo? En el versículo 3 al final. Atentos. Y mira el versículo 5 al final. Todo el pueblo estuvo atento. Y ve el versículo 7 al final. El pueblo estaba atento. ¿Qué escena? Todo el pueblo de Israel, 50,000 personas, allá afuera en una plaza, Esdras en un púlpito como este, de madera, obviamente más grande, estaba delante de ellos, abrió el libro y todos estaban atentos, esperando lo que él iba a decir. ¿Te das cuenta de eso? Ese es el primer requisito para experimentar el poder restaurador de Dios. Es una inclinación por la palabra de Dios. Una inclinación genuina por la palabra de Dios, que realmente la atesoras, la buscas y estás atento como el pueblo. Imagínate que tú eres un judío, que estás ahí, la ciudad ha sido reconstruida, el templo ya está reconstruido, el muro está reconstruido. Ese es un gran tiempo de celebración, estás súper contento, agradecido con Dios. Y lo primero que dices es: Esdras,
Trae la palabra de Dios. Ya ofendimos a Dios mucho tiempo y por eso nuestras vidas fueron destruidas. Ya no queremos ofenderlo más. Enséñanos lo que la Biblia dice para vivir de acuerdo a lo que Dios dice y experimentar toda la plenitud que Dios tiene para nosotros y honrarlo de esa manera. El pueblo fue el que le pidió al líder Esdras. Trajeron la palabra de Dios, la abrió en el púlpito y todos estaban ahí y estaban expectantes a lo que iba a decir. Esa actitud es crucial si quieres que tu vida sea restaurada. Esa actitud de estar atento a la palabra de Dios, de buscar la palabra de Dios, de estar inclinado a la palabra de Dios, es crucial si quieres sanar tu corazón, si quieres dejar de vivir como vives, si quieres cambiar tu manera de pensar, tus actitudes, tus reacciones, que estás harto de ti mismo y que la andas regando por todos lados. Necesitas realmente tomar en serio la palabra de Dios y estar atento a ella. ¿Estamos de acuerdo? Cuando dice ahí en el versículo 1 que le dijeron a Esdras que trajera la palabra de Dios, significa desear y permanecer pidiendo. ¿Te puedes imaginar las 50,000 personas ahí pidiendo constantemente: Esdras, trae la palabra de Dios, trae la palabra de Dios, trae la palabra de Dios, queremos la palabra de Dios, queremos escuchar lo que Dios dice, háblanos, dinos, deseamos eso, hay un deseo genuino por la palabra de Dios. Y es un momento crucial de la ciudad. Ellos están retomando su identidad como nación. Tú estás retomando tu identidad como hijo de Dios después de todo lo que hiciste en el pasado. Tener esa actitud hacia la palabra de Dios es súper importante. En el versículo 3, cuando vimos al final ahí que dice que el pueblo estaba atento, lo que significa literalmente es bien interesante. Estar atento, lo que dice en el versículo 3, dice el pueblo estaba atento al libro de la ley, a la palabra de Dios. Dice literal, ensanchar el oído con la mano. ¿Te das cuenta? Me encanta. Imagínate la escena. Primero estaban pidiendo a Esdras: queremos la palabra de Dios, queremos la palabra de Dios, queremos escuchar lo que Dios dice. La trae y la gente atenta a lo que va a decir. ¿Te das cuenta? Esa es la actitud que debemos de tener nosotros. Pero hay algo más. En el versículo 5 y versículo 7, al final que leímos que también dice atento, ¿ya lo identificaste? Dice en el 5 al final, todo el pueblo estuvo atento, y en el 7 también dice, el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Lo viste? Esa palabra no es la misma que esta palabra que vimos en el versículo 3. Es otra que se traduce igual en español. Pero mira lo que significa la otra palabra atento: ponerse de pie y permanecer así para escuchar mejor. Con ese detalle, Nehemías está escribiendo aquí para que te des cuenta la actitud que debemos de tener hacia la palabra de Dios. Esdras, una vez más, está delante de las 50,000 personas. Ellos están deseando y permanecen pidiendo la palabra de Dios. Traen la palabra, la ponen en un púlpito de madera más alto que todos, y la gente no nada más está ensanchando su oído con la mano, sino que se ponen de pie para poder escuchar lo que va a decir la palabra de Dios. ¡Wow! Esa es la actitud que necesitamos si realmente quieres avanzar. Y esa es la razón por la que muchas personas, aún y que vienen a la iglesia y escuchan la palabra, no avanzan y se quedan dando vueltas donde mismo, en los mismos pecados, en la misma realidad triste, y nunca experimentan la vida plena que Dios tiene. ¿Por qué? No tienen una inclinación genuina por lo que Dios dice en su palabra. La ignoran. Son fríos ante la palabra de Dios. No la buscan realmente. Vienen a la iglesia de vez en cuando, no la leen en su casa, no la están buscando, deseando y escuchando atentamente como lo estaban haciendo los judíos ahora. ¿Estamos de acuerdo? Y mira el versículo 3. Esdras dice: bueno, ¿quieren escucharla? Se las voy a leer. Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde cuándo? En el versículo 3. Desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas son? El amanecer, 6 de la mañana. Hasta las 12, ¿cuántas horas son? 6 horas. ¿Puedes pensar en eso? 6 horas estaba Esdras leyéndole la palabra de Dios y el pueblo estaba atento
de pie, escuchando expectantemente a lo que iba a decir. 6 horas. Muchas veces estamos aquí 50 minutos, 1 hora, y varios se me duermen. Bueno, en otra iglesia se duermen, aquí nadie se duerme. Pero realmente ese es un avivamiento, el Espíritu de Dios trayendo ese deseo a las personas. Esa es nuestra oración en los líderes de la iglesia. En el grupo de oración siempre pedimos eso. Queremos un verdadero avivamiento en la iglesia. No un avivamiento falso, como muchos lo buscan, de cosas que se ven, de gente que tiembla, que se tira al piso y que gritan y dicen cosas raras. Eso no es el verdadero avivamiento. Que 50,000 personas estén 6 horas atentas a lo que está diciendo la palabra de Dios, eso es un verdadero avivamiento. Cuando tú vienes aquí te sientas porque realmente tienes un deseo, una necesidad, un hambre, una sed por la palabra de Dios y estás atento a la palabra, a lo que Dios dice, quieres saber lo que Dios dice, te interesa, te importa lo que Dios dice. Eso lo produce el Espíritu de Dios. Y cuando vienen los domingos, ese deseo no te deja quedarte dormido en tu casa o irte a un restaurante a desayunar o simplemente dejar de venir a la iglesia. En ti hay algo, una sed, un hambre que te consume y quieres estar en la iglesia porque sabes que ahí se va a presentar la santa palabra de Dios y estás atento a lo que se va a decir. ¿Lo puedes ver? Eso es un verdadero avivamiento. Cada vez que dices tú, es que quiero ir a la iglesia, necesito ir a la iglesia, no puedo dejar de ir a la iglesia. ¿Te ha pasado? Claro que te ha pasado, por eso estamos aquí. ¿Tú crees que eso lo produjo tu mismo ser? Porque eres muy bueno y muy santo. No, es el mismo Espíritu de Dios que te pone esa sed, que te está avivando para que puedas avanzar en lo que Dios tiene para ti, para que puedas escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces, el libro de la ley de Moisés que mencionan aquí era el Pentateuco que le decimos. Era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Porque en esta época hasta ahí tenían la Biblia, no la tenían todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Y así estaban ellos totalmente atentos y deseando la palabra de Dios. Ahora nosotros que tenemos la revelación completa de Génesis a Apocalipsis, que Jesucristo ya vino y ya inició el nuevo pacto y trajo toda la revelación y la luz que ellos estaban deseando, cuánto más debemos de estar deseosos y hambrientos de este libro. Amén. Bien, entonces dice Isaías 66:2, hablando Dios, dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que ¿qué? Y que tiembla a mi palabra. Ese respeto, esa consideración, ese tomar en serio lo que Dios dice, eso es algo valiosísimo en la vida de un hijo de Dios. Ese elemento que estamos hablando es la diferencia, de que puedas cambiar tu manera de vivir, que realmente en ti haya un santo deseo, que puedas temblar ante la palabra de Dios y considerar lo que dice la Biblia, tomarla en serio, buscarla, estar atento. Eso, si lo tienes, no te va a dejar donde mismo. Vas a avanzar y vas a ser restaurado y vas a ser usado por Dios y vas a vivir la vida más emocionante que alguien pueda vivir. Pero si no lo tienes, tu vida va a ser fría, aburrida, rutinaria, religiosa y bien difícil de vivir así. Entonces, ahora que has sido perdonado y has iniciado una nueva una nueva vida en Cristo, ¿cuántos ya han sido perdonados y ahora iniciaron una nueva vida en Cristo? Levanten su mano. Necesitas una honesta inclinación, aceptación y deseo por la palabra de Dios. Y eso te va a llevar a ser restaurado del daño que ocasionó el pecado que cometiste, porque la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Es Jesús mismo, ¿te das cuenta? Por eso ese deseo por la palabra de Dios es un deseo por Dios mismo, porque Él es la palabra. Entonces, atesorar este libro es clave para que puedas avanzar en tu vida espiritual. Atesorar este libro, no tenerlo ahí nada más o leerlo por la obligación. Si realmente lo atesoras, lo deseas,
lo lees con todo tu corazón y pones y aplicas tu corazón a eso, te aseguro que tu vida va a cambiar totalmente. Amén. Como dice Charles Spurgeon, una vida gastada que se está despedazando usualmente pertenece a alguien que no lo está. Te la repito para que la puedas entender. Una Biblia gastada que se está despedazando usualmente pertenece a alguien que no lo está. ¿Qué significa esto? Que alguien que verdaderamente tiene una inclinación por la palabra, que la tiene subrayada, que la está leyendo, que constantemente la está usando, la Biblia está desgastada, significa que su vida no está desgastado y que no se está cayendo en pedazos, sino que está firme, reconstruido, sano, maduro, sólido, viviendo la plenitud que Dios tiene para él. ¿Estamos de acuerdo? Así como que no quieres voltear a ver la Biblia que tiene el de un lado. Si está impecable, bueno, quizá la acaba de comprar. Pero si ya tiene tiempo con ella y dices, oye, tu Biblia se ve muy nueva, como esta, que no voy a decir de quién es, pero está nuevecita. Bueno, aquí dice el nombre, así que la voy a poner aquí. Bien, entonces, Job 23:12 dice, no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. ¿Te imaginas eso? Que atesores la Biblia más que la comida diaria. Vamos a hacer una prueba. Díganme tu comida favorita, lo que más te gusta comer. ¿Quién empieza? ¿Alguien? Sushi. Asado. Tan pequeña. ¿Miguel? Asado también. Pescado frito, muy bien. El mole de olla. ¿Alguien más? Para que empiecen a dar hambre, sí. Tostadas de robalo, es todo, punto para ti. Frijol con hueso. Muy bien. Cazuela, muy bien. Oh, esa es buena también. Sí, ¿verdad? Birria, muy bien, la birria. Comida china. Muy bien. ¿Te imaginas que tu hambre por este libro fuera más que eso? ¿Más que el mole de olla? Honestamente, que tu ser, que tu espíritu y tu alma te pidan que comas de la palabra más que ese antojo por un mole de olla, por una birria, por todo lo que dijimos. A eso se refiere. Y obviamente la carne en nuestras vidas, nuestros deseos no quieren querer la Biblia, pero si eres un hijo de Dios genuino, puedes reconocer esto. A pesar de que tu carne y tus deseos quieren placer y quieren estar dormido, etcétera, hay algo en ti que te quema por la palabra de Dios. Hay algo en ti que te quema por buscar la palabra de Dios, por escucharla, por leerla, por escudriñarla. ¿Cuántos dicen amén? Exactamente. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a ser tan importante para ti como lo es tu alimento diario, entonces comienzas a crecer en tu vida espiritual. Ese es un gran principio. Cuando la palabra de Dios llega a ser tan importante para ti como lo es tu alimento diario o tu comida favorita, entonces vas a empezar a crecer espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo? O como lo puso otro predicador y me encantó. Lo dijo de esta manera: a estos dos Dios los ha casado y ningún hombre los podrá separar. Polvo sobre la Biblia, sequía en el corazón. Es decir, si tu Biblia está empolvada, tu corazón está seco. ¿Verdad? Yo conozco muchas personas que tienen Biblias en sus casas y las ponen ahí en la sala y la ponen abierta, ¿no? Y la tienen ahí en un pedestal y todo. Pero nunca la leen. Y piensan que por tener la Biblia ahí abierta, ya Dios va a bendecir esa casa como si fuera un fetiche o un amuleto. ¿Verdad que sí? Yo sé que no hay nadie aquí de esos. No, la intención es que leas la palabra, que leas la Biblia. ¿Verdad que sí? Yo sé que esa Biblia empolvada no pertenece a nadie de los que estamos aquí. ¿Verdad que no? Ay, ya me preocuparon. Muy bien, claro que no. Necesitamos tener hambre por la palabra de Dios. Y te lo resumo de esta manera para que quede claro. Como hemos hablado tanto de esto, quiero que te quede claro. Una inclinación por la palabra de Dios significa lo siguiente:
un genuino deseo, una honesta inclinación, una insaciable hambre, una incansable búsqueda y una imparable profundidad en el sagrado texto que Dios nos dio para ser salvos y sanos por la eternidad. ¿Tienes eso tú en tu vida? No me contestes. ¿Tienes eso? ¿Realmente estás inclinado a la palabra de Dios? Si no lo estás, no esperes que tu vida sea restaurada. Y no esperes que tu vida pueda cambiar y avanzar y sanar y poder experimentar la plenitud de Dios. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿podrías proponerte ahora leer 30 minutos al día de la palabra? ¿Cuántos dicen amén a eso? Alcen su mano, ¿quién se va a proponer leer 30 minutos de la Biblia? Déjenla levantada. Ya saben que un ángel va a tomar una foto. Muy bien. Y mañana cuando digas, ay, es que tengo flojera, es que tengo cosas que hacer y todo, lo más importante en tu vida, más importante que tu trabajo, más importante que tu esposa o tu novia, es tu relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Dios, su palabra, es obviamente vital en eso. ¿Y qué pasa si la lees y no la entiendes? Muy bien. Síguela leyendo. Síguela leyendo, ven a la iglesia y haz preguntas, porque la intención es que la conozcas. Vamos a ver qué sucede después aquí en Nehemías del 8 al 11. Nehemías 8 del 8 al 11, después que la gente estaba atenta a la palabra de Dios, mira lo que sucede. Dice el versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y le ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender el pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Qué escena de película. Dijimos que estaba Esdras en un púlpito de madera, abrió la palabra de Dios, que el pueblo mismo estaba diciendo, queremos la palabra de Dios, queremos la palabra de Dios. La trajo, la abrió, la empezó a leer, el pueblo estaba de pie y puso atención, ensachó su oído para estar atento, y durante 6 horas Esdras estuvo leyendo la palabra de Dios y la gente, ¿qué hizo? Comenzó a llorar. ¿Ves la escena? Estaban escuchando, estaban entendiendo los principios de Dios, y eso les hizo recordar todas las veces que los quebrantaron. Esa fue la razón por la que fueron llevados cautivos y destruidos. Y empezó Esdras a hablar lo que Dios desea, los principios de Dios. Y ellos, no, Señor, me siento tan arrepentido por haber ofendido todo lo que estoy escuchando. Y eso les llegó tanto, les impactó tanto, lo aceptaron en su corazón, que los llevó a estar llorando a tal grado que los mismos levitas decían, hey, no llores, es un día de celebración, es un día de buenas noticias, ya la ciudad está reconstruida, el Señor ya te perdonó. Y ellos seguían llorando tan alto que tenían que callarlos para poder seguir con lo que estaban haciendo. Wow, muchas veces tú escuchas la palabra de Dios y te golpea por dentro, ¿sí o no? Y muchas veces yo no tengo que callar a nadie aquí, pero yo veo ojos llorosos al entender y reconocer todas las veces que hemos ofendido a Dios. Porque muchas veces no tenemos ni idea, pero cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, lo que Dios dice, lo que Él desea, su corazón, y te das cuenta, dices, ¿cómo pudo ser que hice eso? ¿Cómo puede ser que ofendí a Dios de tantas veces sin importarme nada con Dios, sin considerarlo en mi vida? Esas decisiones que tomé, me siento tan mal. ¿Te ha pasado? Eso le pasó a los judíos. ¿Y sabes por qué? Porque realmente aceptaron la palabra de Dios en sus corazones. Ese es el segundo requisito para experimentar el poder restaurador de Dios. Aceptación de la palabra de Dios.
aceptación de la palabra de Dios. Es decir, no nada más es escucharla, estar atento a escucharla. Cuando la escuchas, realmente la crees, la aceptas en tu corazón y eso va a traer un arrepentimiento genuino. Eso va a traer un golpe en tu corazón al darte cuenta tu realidad y lo pecador que hemos sido y cómo hemos ofendido a Dios y cómo hemos vivido totalmente lejos de lo que Él nos pide. Eso duele. Si amas a Dios, eso duele. Es como cuando el esposo no se daba cuenta de cómo estaba dañando a su esposa y sus hijos con sus reacciones, actitudes y palabras. Y un día le cae el 20 y se da cuenta todo el daño que le ha hecho a su familia. Y como los ama, eso le pega en su corazón y le duele, ¿verdad? Aún más, un hijo de Dios genuino, que ha escuchado la palabra de Dios y eres honesto y dices, Dios, yo reconozco que eso que estoy escuchando, yo lo he quebrantado tantas veces, te he ofendido tantas veces, te he ignorado tantas veces, en mi vida fui tan frío y lejano y no me importó lo que tú decías y cometí tantos pecados, tantas blasfemias contra ti y aún así me perdonas y me aceptas. Eso te golpea a lo más profundo de tu corazón. Así estaban ellos. Amén. Versículo 8, léelo nada más conmigo. Versículo 8. Esdras lo que hacía y los levitas dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Lo leíste? Bien, subráyalo ahí en tu Biblia. Si tú perteneces a Calvary, ese versículo te la debes de saber de memoria, porque ese es el versículo donde está definido el método verso a verso que utilizamos aquí. Si tú me dices, ¿por qué estudiamos la Biblia verso a verso? Hay muchas razones. La Biblia fue escrita de principio a fin y la llevamos de principio a fin. Las cartas que escribió el apóstol Pablo, si la leemos así salteadas y te brincas, nunca vas a entender realmente todo lo que quería decir. Es como cuando tú le mandas una carta de amor a tu novia. Escribe la carta de amor y ¿cuántos recibieron cartas de amor cuando estaban de novios? Alcen su mano, sean honestos. Mi esposa me mandaba unas cartas de amor muy románticas, me decían, querido Hugo Limón, me quiero casar contigo. No, no es cierto. Pero obviamente cuando tú recibes una carta de amor, ¿cómo la lees? Vas a leer 2 líneas y te vas a brincar a otra carta, vas a leer otras 3 líneas y luego vas a brincarte a otra carta, vas a leer otras 4 líneas y luego regresas a la otra al final y lees otras 2 líneas, ¿verdad que no? Claro que no, la lees de principio a fin, ¿verdad? Por eso aquí en la iglesia vamos de principio a fin. Pero este método verso a verso, cuando te pregunten, es bíblico. Así lo hacía Esdras. Aquí está escrito en el versículo 8. Te lo pongo en esta otra versión para que te quede más claro. Nehemías 8:8 en esta versión de la Biblia, que es la versión se llama Palabra de Dios para Todos, dice, ellos leyeron el libro de la ley y explicaron parte por parte lo que significaba para que todos pudieran entender. Es exactamente lo que hacemos aquí en la iglesia. Leemos claramente, lo explicamos para que todos puedan entender y lo aplicamos en nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, aquí está el método verso a verso. Aquí fue inventado, no fue inventado por nosotros. Y en resumen, es los 3 pasos de la enseñanza verso a verso, que obviamente ya todos lo saben porque todos los domingos y los miércoles lo hacemos. Es leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. De principio a fin. Entonces tu vida verdaderamente toma el sentido bíblico. Verdaderamente entiendes la Biblia. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Los que están aquí en tiempo en Calvary saben que mientras has estado expuesto al verso a verso, has entendido más la Biblia y tu vida ha sido transformada por eso. Cuando dicen las palabras ahí que le ponían sentido para que entendiesen, significa esto, comprensión, entendimiento, y entender significa considerar diligentemente, meditar y aplicarlo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, volvamos al versículo 9, por favor. Versículo 9 dice, al final dice, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley.
Literal significa hacían duelo, se lamentaban, se entristecían, hacían luto cuando estaban escuchando eso. Mucha gente en la iglesia, hoy en día, no quiere llorar en la iglesia. No va a escuchar palabras que la hagan realmente arrepentirse y que la confronten con sus pecados. Quieren reír en la iglesia. Quieren ir y que les pongan un cuate, ponme un cuate chistoso. No me importa si no enseña la Biblia, lo que sea, yo quiero pasar un tiempo como si fuera un show y yo quiero reír. Pero Dios quiere hablar a tu vida directamente y muchas veces toca esas áreas en ti en las que necesitamos arrepentirnos y cambiar, y eso duele, ¿verdad que sí? Dice la palabra en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando escuchas la palabra de Dios y te golpea por dentro y produce en ti ese dolor por haber ofendido a Dios, es porque Dios te está llevando al arrepentimiento para salvarte, para sanarte. Y Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Los que lloran su pecado, como en el caso de los judíos y en el caso de nosotros. Este versículo también subrayalo en tu Biblia, Hebreos 4:12, es también clave en Calvary. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y intenciones del corazón. ¿Cuántos han experimentado esta espada de dos filos que ha penetrado tu vida? ¿Cuántos la han? ¿Verdad que sí? Pareciera como algo poético, algo como que, ¡ay, qué bonito! No, es real. Cuando verdaderamente pones tu corazón en la palabra, estás atento y aceptas la palabra y la crees, te das cuenta, dices, eso que estoy viviendo me está quemando por dentro. No puedo vivir así, no puedo seguir así. Y esa palabra de Dios llega a lo más profundo de tu corazón, exactamente. Y 2 Timoteo 3:16, otro gran versículo de la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Amén. Entonces, me causa curiosidad que los líderes le decían al pueblo, hey, no lloren, ya no lloren, no se entristezcan, es un día de celebración. Es decir, ya Dios nos ha perdonado, ya Dios nos ha dado de nuevo la ciudad y vamos a empezar de nuevo con Él. Y así sucede con nuestras vidas. La alegría y la consolación viene cuando entiendes que eres perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el proceso. Me encanta porque estamos viendo vidas humanas como nosotros, vidas reales. La palabra de Dios viene a ti, te golpea, lloras tu pecado, realmente te arrepientes y lamentas lo que hiciste, pero luego escuchas el perdón de Dios, ¿verdad? Y eso se cambia en alegría. Cambia tu lamento en baile, como dice el Salmo. Entonces, nuestro conocimiento de nuestro pecado nunca debe ser más grande que nuestro conocimiento de Jesús como nuestro Salvador. Somos grandes pecadores, pero Él es un Salvador más grande. Somos grandes pecadores, pero Él es un Salvador más grande. ¿Cuántos dicen amén? Y gracias a Dios por eso. Y la frase que me encanta aquí, léela conmigo en el versículo 10 al final. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Eso es lo que te sostiene, el gozo de Dios. Y ya hemos hablado muchas veces. Es esa firmeza de entender que Jesús tiene el control de todas las cosas que suceden. Y eso te da fuerza para seguir adelante. Amén. Entonces, no es solo necesaria una inclinación por la palabra de Dios, sino además abrazar, creer, aceptar esas verdades en tu mente y en tu corazón. Eso es aceptar la palabra de Dios. Aceptar y creer en Cristo Jesús es aceptar y creer su palabra porque Él es Él mismo. Entonces te pregunto, ¿realmente, honestamente, crees, abrazas y aceptas la palabra de Dios? ¿Realmente crees en este libro? ¿Aceptas lo que dice este libro como la verdad absoluta? ¿Estás seguro? ¿Le pudieras apostar tu vida a lo que este libro dice? Ya fueron como 2 amenes nada más. ¿Realmente pondrías tu vida por lo que este libro dice? Eso es creer la palabra de Dios, no nada más intelectualmente.
Y para eso me acuerdo ya les he contado esta historia, pero se la vuelvo a contar, del malabarista de las cataratas del Niágara. ¿Cuántos han escuchado esa historia? 2, 3, ok. Resulta que había un hombre que hacía un espectáculo en las cataratas del Niágara y pasaba de un lado a otro por una línea, como ves ahí, y nada más con una barra en sus manos, porque era un malabarista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la gente que estaba viéndolo le aplaudía y decía, wow, muy bien, felicidades. Y cuando él termina le dice, ¿cuántos de ustedes, a toda la multitud, creen que lo puedo volver a hacer de regreso, pero con una persona encima de mí? Y todos, yo creo eso, y sí, le aplaudían y emocionados, ¿no? Entonces el malabarista dijo, perfecto, lo voy a hacer. ¿Quién viene de voluntario? Y nadie levantó su mano. ¿Realmente creían que él podía cruzar de un lado a otro? No, ¿verdad? Es exactamente lo mismo la palabra de Dios. Una cosa es que digas, sí, yo creo en la palabra de Dios, amén, amén. Pero cuando se trata de tu vida, ¿podrías apostarle tu vida a lo que dice aquí? Vamos a terminar leyendo, por favor, del 12 al 18. Dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. ¿Qué sucede al final aquí? Sucede algo padrísimo. Los judíos, al pedir que les leyeran la palabra de Dios y al escuchar la palabra de Dios y al poder llorar por su actitud ante la palabra de Dios, después de haberse arrepentido, después de haber llorado y que fueron consolados, ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron fue, vamos a hacer lo que la Biblia dice. Vamos a aplicar la Biblia a nuestras vidas. Vamos a tomar decisiones y hacer lo que está aquí escrito. En primer lugar dice en el versículo 12 que el pueblo fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque había ¿qué? Entendido las palabras que le habían enseñado. Es decir, ya entendí, la estoy regando en esto. Voy a corregir en este momento y voy a hacer lo que la Biblia dice. Una obediencia inmediata. ¿Estamos de acuerdo? Pero también leyeron que había una fiesta que se llamaba los tabernáculos, que los judíos la hacen, que es mandada por Dios en el Antiguo Testamento, que ellos no estaban haciendo. Entonces cuando escucharon y entendieron que era una indicación de Dios, que no habían estado haciendo ellos por años, lo primero que hicieron es, vamos a hacerlo. Vamos a aplicarnos a lo que estamos entendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el tercer requisito para experimentar el poder restaurador de Dios. Aplicación de la palabra de Dios. Aplicación de la palabra de Dios, aplicarla en tu vida. No nada más es escucharla, entenderla, sino es aplicarla, vivirla, hacer cambios en tu vida, tomarla en serio, tomar decisiones, corregir tu vida, el rumbo que llevas a lo que has estado entendiendo. Si no llegas a ese punto, no vas a avanzar. ¿De qué te sirve que te digan, hey, estás caminando chueco, estás caminando para allá y la Biblia dice que camines para allá? Ah, muy bien. Y sigues caminando a donde mismo. ¿De qué te sirvió haber entendido? ¿De qué te sirvió haber llorado y haber puesto atención? De nada, porque sigues caminando hacia un lugar incorrecto. ¿Estamos de acuerdo? El arrepentimiento incluye un cambio de dirección. Que si estabas practicando en tu vida situaciones pecaminosas que quizás ni siquiera sabías,
Y cuando escuchas la palabra de Dios te das cuenta y dices, ¿cómo puede ser que estoy viviendo así? Lo siguiente es dejar de vivir así y cambiar y tomar pasos hacia lo que Dios está mostrando. Eso que acabo de decir, en esto que acabo de decir, han tropezado muchos cristianos, muchos. Yo también. Y muchas veces vienen a consejería y es que, ¿sabes qué? Tengo un caos en mi matrimonio, tengo un caos en mi vida personal, esas situaciones. Le lees la palabra de Dios, le haces entender el principio bíblico, llora la persona. Ay, sí, es cierto, me arrepiento de haber hecho eso, ¿cómo puede ser? Pero se va, ¿y qué crees? Sigue viviendo igual. Y a la semana viene otra vez y dice, ay, pastor, ¿qué crees? Que estoy haciendo esto y esto y esto, y ya me siento así, mi esposo, y que vamos a divorciarnos, y que mis hijos, o que yo sigo con esto. Una vez más, aquí está el principio bíblico, la Biblia, la ley. Sí, cierto, perdón. Y se va, ¿y qué crees? ¿Y qué crees? Sigue viviendo igual. Entonces pasan los años y yo me canso y le digo, ¿sabes qué? Te lo voy a escribir y mejor léelo en tu casa. Y cuando ya tomes decisiones, entonces platicamos para el siguiente paso. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces tropezamos ahí. Necesitamos aplicar la Biblia a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, los judíos, una vez que entendieron, lo aplicaron. Así de sencillo. Una vez que entendieron, lo aplicaron. Ellos dijeron, Dios lo dijo, así que lo haremos. Ellos leyeron en la ley, mira en el versículo 13, dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, ¿para qué? Entender la palabra de la ley. O sea, qué gran ejemplo. No nada más los judíos, los 50,000 escucharon 6 horas la palabra de Dios, sino que al día siguiente los líderes, los responsables de las familias, se juntaron con Esdras para seguir escudriñando y entendiendo lo que la Biblia decía. Y en esa reunión que tuvieron encontraron que Dios había mandado hacer la fiesta de los tabernáculos al pueblo y no la habían estado haciendo. Inmediatamente, ¿qué hicieron? La fiesta de los tabernáculos. Y la practicaron y fueron por ramas de olivo y todo eso. Y aquí te explica qué significa que cuando andaban en el éxodo por el desierto, habitaban en eso. Entonces estaban celebrando, recordando eso. Pero el punto aquí es, tomaron acción en ello, se aplicaron. ¿Estamos de acuerdo? Como les dije ahorita, la fiesta de los tabernáculos trataba sobre recordar cómo Dios había bendecido y provisto para Israel en el desierto durante el éxodo. Era un mandato para el pueblo judío, no para nosotros. ¿Ok? Santiago 1, 22 y 25, apúntalo en tus notas. Habla de este principio. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué te está diciendo aquí? Que cuando te expones a la palabra de Dios, honestamente, es como cuando te analizas frente al espejo y muestra todas tus imperfecciones. La clave es trabajar en eso que el espejo de la palabra de Dios te está mostrando. ¿Cuántos se levantan en la mañana, se ven en el espejo y se asustan? Yo no me despeino y estoy siempre peinado, yo no tengo problemas. Pero quizás tú te levantas, andas despeinado o no traes maquillaje las mujeres y ves tus imperfecciones y te ves en el espejo y dices, ay Dios mío, ten misericordia de mí. Entonces, pero estás viendo situaciones que necesitan ser arregladas, ¿verdad? ¿Y qué haces? La mayoría, porque unas mujeres que no son de esta iglesia se quedan como la chimoltrufia todo el día, ¿verdad? Pero la mayoría, ¿qué hace? Se peina, se pone maquillaje, etcétera, etcétera, ¿verdad? Arregla sus imperfecciones para poder salir. Bien, es exactamente lo mismo. Este libro que tienes en tus manos es un espejo. ¿Cuántos están de acuerdo? Este libro es un espejo.
Y cada vez que lo abres, estás atento, lo escuchas, lo entiendes, escuchas una enseñanza o tú mismo lo vas leyendo, ¿qué crees que te muestra? ¿Qué crees que te muestra? Tus imperfecciones, ¿verdad? La clave es que no te vayas y lo ignores y te quedes como la chimoltrufia todo el día, sino que verdaderamente te apliques a eso y tomes decisiones, así de sencillo. Si ya entendiste que vivir en unión libre, estás ofendiendo a Dios, estás fornicando ante Dios, no te vayas y lo ignores. Toma decisiones. ¿Qué tienes que hacer? Cásate por el civil por lo menos. Es un ejemplo nada más. Si estás viviendo situación incorrecta, en inmoralidad con una persona y escuchas la palabra de Dios y te golpea por dentro y te dice huí de la fornicación y tú dices, híjole, aquí en la iglesia lloras y oramos por ti y todo y te vas y la olvidas y sigues igual, obviamente no vas a avanzar, ¿verdad? Tienes que aplicarte a la palabra de Dios. Amén. Entonces, el secreto para avanzar y ser restaurado, en resumen, es este: leer y entender la palabra de Dios. Número 2, aceptar, creer y abrazar la palabra de Dios. Y número 3, aplicarla, practicarla y obedecer la palabra de Dios. Ese es, en resumen, si queremos avanzar y ser reconstruidos. Es decir, los 3 requisitos para experimentar el poder restaurador de Dios: inclinación por la palabra de Dios, aceptación de la palabra de Dios y aplicación de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar.